Buenas tardes y bienvenidos a todos a este cumpleaños del INEF, especialmente a los invitados, don Pedro Palacios, don Conrado Durante, don Fernando Vizcaíno y doña Élida Alfaro, a esta mesa, a los cuales quiero agradecer de forma muy especial su amabilidad y su generosa presencia aquí en esta tarde del sábado. Cuando se me propuso coordinar una mesa relacionada con este aniversario, obviamente volví los ojos hacia la historia y lo primero que salta a la vista es el hecho de que este INEF fue el pionero, el primero de los INEFs de España. De hecho, durante mucho tiempo, el único. Y cuando se analiza su historia, vemos que está plagada de nombres propios que han contribuido de modo determinante no solo a su configuración, sino que son hombres y mujeres que conforman la historia del deporte en nuestro país, aún diría más, que han configurado la historia del deporte a nivel mundial. Son personas que no se conformaron con lo que había, que lucharon por modificar la realidad convirtiéndola en algo mejor, en algo en lo que creían a pesar de todas las dificultades. Por eso decidí llamar a esta mesa a los pioneros, en homenaje a todos ellos. Y si hay un hombre que merezca ese calificativo, desde luego fue José María Cajigal, a quien le debemos la creación de este centro. Pionero sin duda de la educación física en nuestro país, José María Cajigal tuvo la visión y la capacidad de pensar una idea que me atrevo a llamar visionaria para su tiempo y de luchar por ella y llevarla a cabo. Su sueño era que los estudios de educación física del deporte fueran universitarios. Lo sé muy bien porque cuando ingresé en este centro, el año que terminé mis estudios de historia, estuvimos hablando en su despacho de la entonces octava planta, todos sabemos que hoy ha pasado a ser séptima, al lado de la antigua biblioteca de entonces. Y ese fue su mandato, o su consejo, o su sueño, que este centro fuese universitario, que los profesores y los estudiantes fuésemos universitarios, que nos preparásemos más y mejor para lograrlo. Y hoy estamos aquí con su sueño cumplido, que es la mejor forma de rendirle homenaje. Pero para llegar hasta aquí, muchos han sido los hombres y mujeres que han luchado por la consecución de un objetivo nada fácil: hacer que los estudios que se impartían aquí fuesen universitarios, algo que implicaba no solo nuestro esfuerzo en la formación, sino también, por qué no decirlo, convencer a la sociedad, a los poderes públicos, de algo en lo que creíamos: que los estudios merecían tener ese rango, que la educación física no era, como se decía entonces, una María. Se ha conseguido. Lo ha conseguido el esfuerzo de muchos profesores, estudiantes, PAS, que desde este INEF de origen se dispersaron por toda la geografía española y hoy nos permiten ver cómo las facultades de ciencias del deporte forman parte de las mejores universidades de nuestro país. En representación de todos ellos, de todos esos hombres y mujeres, de todos esos pioneros, tenemos a los ponentes de esta mesa. Su obra no se ciñe, ni mucho menos, de forma exclusiva al INEF. Sus logros en el mundo del deporte han ido más allá de nuestras fronteras. Son representantes de una forma de entender el deporte en el sentido más humanista del término. Han creído, creen, como José María, en la importancia del deporte dentro del proceso formativo del ser humano, como una herramienta fundamental que nos ayuda a desarrollarnos plenamente en todas nuestras capacidades. Y por ello están aquí, por formar parte de esos pioneros. Cada uno de ellos ha tenido también un sueño importante, que se ha concretado en la realidad y que ha contribuido de modo definitivo a la definición de nuestra educación física y de nuestro deporte. Si una persona de nuestro país ha cambiado la imagen de nuestro deporte, me atrevo a decir más, del deporte a nivel mundial, esa persona fue, desde luego, Juan Antonio Samarán. Lamentablemente ya no está entre nosotros, pero su obra continúa. Sus hijos, Juan Antonio y María Teresa, lo hacen posible, al igual que sus amigos y colaboradores que, permítaseme la imagen, han recogido la antorcha. Entre estos se encuentra Pedro Palacios, que ha llevado a cabo una ingente publicación sobre la figura de Samarán como presidente del CIO, ya que su relación con él como colaborador durante los últimos 20 años de su vida fue intensa. Samarán estuvo estrechamente vinculado a los orígenes del INEF y fueron numerosas las ocasiones en las que este centro contó con su apoyo y presencia,
Pero el INEF y el movimiento olímpico están unidos no solo por la figura de Samarán. La Academia Olímpica tendrá en sus inicios su sede entre nuestros muros, y decir Academia Olímpica es decir Conrado Durantes. Su relación con el INEF es y fue muy estrecha. Ambas historias se encuentran estrechamente entrelazadas. Lo mismo que las vidas de estos tres pioneros, José María Cajigal, Juan Antonio Samarán y Conrado Durantes, que podemos ver cómo mantendrán una amistad que irá mucho más allá de la relación profesional y cuyos nombres constituyen hitos fundamentales en la historia del deporte de nuestro país y de tantos otros, porque todos ellos han dejado su impronta fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, a Conrado le gusta llamar a Santa Teresa de Ávila andariega. Creo que la misma santa tendría que reconocer que él le ha quitado el título. África y Sudamérica, por mencionar solo dos pequeños continentes, son claros testigos de la ingente labor de proselitismo que ha hecho en pro del movimiento olímpico, aunque hoy ha vuelto a esta casa para contarnos cómo fueron aquellos tiempos, ya míticos, en los que el INEF y la Academia se estaban configurando. Y bueno, estoy segura de que, conociendo a Conrado, nos contará alguna otra cosa. Pero para llegar hasta aquí, el INEF ha tenido que recorrer un largo camino. Muchos han contribuido a que llegase a buen puerto. La historia es larga y llena de aventuras, como la de Ulises. Apasionante, diría yo. Su vocación universitaria encuentra uno de sus más firmes representantes en Fernando Vizcaíno, defensor a ultranza de la integración en la universidad, aquel estudiante del INEF de José María en sus primeros años, no voy a decir si es de la primera o la segunda promoción, que lo cuente él si quiere, se convertiría posteriormente en profesor de biomecánica y luego en el primer director elegido democráticamente. Luchador hasta la extenuación, no se dejó nunca derrotar por las innumerables dificultades que el proyecto se fue encontrando en su camino. Rectores que le miraban, soy testigo, con incomprensión. Se leía en los ojos de los rectores la sorpresa ante la propuesta de incluir el deporte, entiéndase fútbol, porque para ellos no había otra cosa, en la universidad. Pues bien, esos mismos rectores terminaban defendiendo la importancia del deporte como cultura o como ciencia, en definitiva, como parte de la universidad, después de sus interminables y conflictivas horas de negociación. En esa andadura, muchos han sido hombres y mujeres los que han conseguido que llegásemos a ser lo que somos. Profesoras y alumnas han trabajado mucho y bien por encontrar el hueco que merecen en un mundo inicialmente eminentemente masculino. Era nuestra propia lucha, espejo y reflejo de la lucha que se mantenía y se mantiene en la sociedad. Muchos nombres propios me vienen a la mente: Cookie, las múltiples Anas, Monse, Isabel, Puri, Fátima, Maca. Todas ellas le dieron al INEF el rigor de su formación sin perder su identidad femenina. Entre todas ellas destaca, por haber conseguido llegar a la primera y por el momento única directora, Elida Alfaro. Pionera de la educación física en nuestro país, como todas ellas, estará desde el principio relacionada con esta institución, llegando a participar en su inauguración. Su historia se vincula, por lo tanto, a este centro desde sus mismos orígenes, pasando luego a profesora y a dirigir posteriormente, a día de hoy, es una de las pioneras, junto con otra de nuestras antiguas profesoras, Benilde Vázquez, en la lucha por la igualdad femenina en el ámbito del deporte, y sigue vinculada a nuestra facultad a través del seminario permanente Mujer y Deporte. Como ven, todos ellos son parte de la historia del INEF, son una muestra de todos los hombres y mujeres que la han configurado y que la configuran en la actualidad. Desde esta mesa yo quisiera agradecerles en nombre de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, INEF, y lo será siempre, su labor, su entrega, que una vez más se hace patente con su presencia hoy aquí. Muchísimas gracias. Paso, por lo tanto, a darle la palabra a los auténticos protagonistas de esta historia. Lo vamos a hacer de modo cronológico. La historia es como es. Y vamos a empezar, por lo tanto, con las palabras referidas a Juan Antonio Samarán, que, bueno, como os decía hace un momento, ha tenido la amabilidad, el autor de una ingente obra que nos la ha traído para que luego quienes quieran la puedan ver, Pedro Palacios. ¿De acuerdo? Cuando quieras, te pones muchas allí. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias por un doble motivo. Primero, por
el tema que nos atañe, y segundo, por desafiar la climatología, y en una tarde como la de hoy, de un sábado, tiene doble motivo y doble agradecimiento que estén ustedes aquí. Sería, aunque corren tiempos de osadía, sería por mi parte una temeridad tratar hoy de explicarles cosas, explicarles anécdotas que yo personalmente no he vivido y que en cambio en la mesa hay protagonistas y testimonios directos. O sea que yo me voy a ceñir a un tema que ha constituido uno de los ejes personales y casi vivenciales de mis últimos 30 años. Quisiera, antes de todo, excusar la presencia en este acto de Juan Antonio Samarán y Sally Sachs, hijo del presidente, de quien fue presidente del Comité Olímpico Internacional. Ustedes saben que Juan Antonio es miembro del Comité Olímpico Internacional, forma parte de la ejecutiva del alto organismo olímpico y hoy obligaciones ya de agenda le impiden estar aquí, y me pidió si yo podía estar presente en este acto para hablar de un proyecto que nos ha llenado de ilusión a todos en los últimos años. Un proyecto que es un libro, este libro, que se presentará, según se cierre la agenda, se presentará esta próxima primavera en el Comité Olímpico Español. En este libro nosotros hemos tratado, un grupo de personas, a través de la Fundación Samarán China, lo que intentamos es que la gran obra desarrollada por Samarán durante los 21 años que ocupó la presidencia del Comité Olímpico Internacional es el más sólido argumento que acredita que después del barón Pierre de Coubertin, este barcelonés universal ha sido el dirigente deportivo más importante de la historia del deporte y de la historia del movimiento olímpico. Este trabajo tiene como objetivo que la obra de Samarán no caiga en el olvido, que permanezca en la memoria olímpica e impida que puedan eclipsarse algunos de sus muchos logros. Este libro es el resumen, es un intento metódico de ordenar y explicar las decisiones estratégicas adoptadas en su fructífero mandato. Hay datos que lo avalan. Samarán asistió a 60 sesiones. La sesión es la reunión anual del Comité Olímpico Internacional. Organizó 2 congresos olímpicos. Celebró 29 sesiones, de la 84 a la 112. 38 reuniones de la Comisión Ejecutiva con las federaciones internacionales, 11 reuniones de la Ejecutiva con los comités olímpicos nacionales. Visitó 192 países con una media de 206 días de viaje por año y 200.000 kilómetros por año. Construido con visión periodística, este libro no es un estudio académico, es una crónica donde se relata el porqué y el cómo se tomaron las decisiones que cambiarían el deporte mundial. El conocido como estilo Samarán era el manual del buen gestor. Observaba, se dotaba de mucha información, reflexionaba, escuchaba las opiniones diversas y contrastadas para, al final, tras evaluar las consecuencias, tomar decisiones. Samarán no era amigo ni de largas reuniones ni leía extensos informes. Sus conversaciones eran siempre directas y sin rodeos. Primero, aproximación al núcleo del problema, analizarlo, compartirlo con expertos y con gente de su confianza para después actuar, con formas suaves, pero decididas, con un instinto privilegiado que le permitía anticiparse a los problemas y en muchas ocasiones habilitar ya las soluciones. Prefería evitar los problemas antes de que le estallaran sin control. Era metódico y pragmático. Su aparente suavidad en las formas escondía una firmeza total, adornada siempre con gestos de enorme cortesía. Y para la felicidad completa de este cronista, con un sentido del rigor y de la disciplina que le animaba a escribir después de un día con una agenda completísima, le obligaba a escribir diariamente sus notas personales que resumían sentimientos
y que levantaban acta con detalle de nombres y de hechos. Ha sido un privilegio poder participar en este trabajo y tener acceso a parte de estas notas personales que hoy están ya depositadas en el Centro de Estudios Olímpicos en Lausanne. Juan Antonio Samarán Torelló es sin duda el barcelonés, el catalán, el español universal que ha liderado la verdadera revolución olímpica y del deporte desde un cargo como la presidencia del COI que ocupó durante 21 años, desde 1980 hasta el año 2001. Esta es la portada del libro que les he comentado y no querría en este momento extenderme mucho, sino me voy a centrar en lo que serían, a mi juicio, las tres principales acciones o decisiones del período Samarán, aunque aquí vamos a relatar las 10 principales. El fin del falso amateurismo, dando todo el protagonismo a los deportistas, a raíz del Congreso de Baden-Baden que finiquitó la regla 26. La recuperación del valor de los Juegos Olímpicos como la gran fiesta de la juventud del mundo, de manera que su promoción a partir de más deportes, de que participaran los mejores deportistas, con lo cual se alcanzara la excelencia de la mayor competitividad. Esto, evidentemente, supuso un incremento de los recursos económicos. Samarán, como buen catalán, miraba mucho las finanzas y se preocupó de que el movimiento olímpico no tuviera nunca que depender de subvenciones y de organismos políticos y que el propio deporte encontrara los recursos que permitieran la financiación del deporte. Así, registramos la aparición del patrocinio, de los derechos de televisión, de los recursos para el movimiento olímpico. De estos tres temas me referiré un poco más extensamente, pero sí quisiera mencionar que Samarán abrió las puertas del Comité Olímpico Internacional a la mujer, el papel de la mujer, ya no solo como dirigente, sino como doblando la presencia, la participación femenina en los Juegos Olímpicos. Samarán fue un hombre que sabía que el deporte no puede vivir de espaldas a la política. De ahí que fue un político o un deportista que hacía política. Y sin ir más lejos, pues fue un ejemplo de cómo la diplomacia olímpica la generó. Acabó con los boicots que habían sembrado la preocupación en el movimiento olímpico, porque cuando llega él habían sufrido boicots en Montreal y en Moscú. La tregua olímpica, el compromiso con la paz, la reforma y la democratización del Comité Olímpico Internacional, de las estructuras del Comité Olímpico Internacional, la lucha contra el dopaje, el fin del apartheid, el acabar con esa vergüenza que era la segregación racial en Sudáfrica y que se selló con aquel simbólico abrazo con Mandela, o la creación del Tribunal de Arbitraje Deportivo, una justicia desde el deporte para los deportistas. Y sin duda, Samarán fue un gran adalid, un gran abanderado de los valores de la cultura, de la educación, de los valores olímpicos. Eso se corporiza con la creación del Museo Olímpico en Lausanne y con la importancia que le dio al papel de la educación olímpica, los valores, el juego limpio, etc. ¿Quién es quién? Samarán era un hombre que tenía una fijación por el número 17. Él creía que en su vida el 17 había marcado nació un 17 de julio y algunas fechas que hemos señalado aquí son 17 hitos en su vida personal como dirigente deportivo. En 1954 fue el campeón del mundo de hockey sobre patines. Es el primer gran triunfo del deporte español, desafiando tiempos de bloqueo por parte de Naciones Unidas y es el gran primer triunfo del deporte español. Fue el presidente de la Federación Española de Hockey sobre Patines.
En este periodo, del 54 al 62, fue concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona y en esa condición fue el alma y el promotor y el máximo responsable de la organización de los Juegos del Mediterráneo en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Desde el 64 al 73 fue procurador en Cortes, elegido por el tercio familiar yo creo que con un número de votos que ningún otro político de la época se acercaba. Del 66 al 2001 fue miembro del Comité Olímpico Internacional. Fue elegido en el 66 en Roma por uno de sus grandes protectores, que fue el entonces presidente del Comité Olímpico Internacional, Avery Brundage, que después del buen trabajo que Samarán en el año 65 como organizador de la sesión del Comité Olímpico Internacional celebrada en Madrid, le reconoció eligiéndolo, proponiéndolo como miembro del COI. Desde el 67 al 70 fue delegado nacional de deportes, haciendo una auténtica maratón de visitas. Samarán siempre se ha propuesto, en todos los cargos que ha ocupado, visitar todos los territorios. Así recordaba que durante el periodo que fue delegado nacional de deportes visitó las 54 provincias que en aquel momento constituían el mapa español, y él contaba cómo, por ejemplo, los fines de semana viajaba en una avioneta, porque entonces no había recursos y era una avioneta que le facilitaba la Federación Española de Aeronáutica, que le facilitaba, y con eso visitaba, mantenía reuniones con los responsables de deportes de cada una de las capitales de provincia, inauguraba instalaciones y puso en marcha aquella famosa campaña que aún está en mente de muchos, de Contamos Contigo. En ese periodo, el periodo como delegado nacional de deportes, también fue presidente del Comité Olímpico Español, y ya en el 74 es nombrado vicepresidente del COI. Del 73 al 77 ocupa la presidencia de la Diputación de Barcelona, y ya en plena transición, desde el 77 hasta el año 81, fue embajador de España en Moscú, el primer embajador de España en Moscú. También simultáneamente en el COI, durante ese periodo, fue jefe de protocolo, y ya el 17 de julio del 80 fue elegido presidente del Comité Olímpico Internacional. En el 84 presidió sus primeros Juegos Olímpicos en Sarajevo. De las 10 ediciones de Juegos Olímpicos, 5 de verano y 5 de invierno que presidió, él tenía una gran estima por Sarajevo, porque siempre consideraba que eran sus primeros y llevaba Sarajevo en su corazón. En el año 87 es otra fecha muy importante, la elección de la ciudad de Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos de 1992 y aquella ya famosa frase de a la vil de Barcelona. Otra fecha importante fue el 25, el Día de Santiago de 1992, que tuvo el honor de presidir los Juegos Olímpicos de Barcelona, su ciudad. Solamente hay 2 presidentes del Comité Olímpico Internacional que han tenido la oportunidad de inaugurar unos Juegos en su ciudad natal, el barón Pierre de Coubertin en París y el propio Samarán en el 92. Y ya el 24 del 6 del 93, que fue la inauguración del Museo Olímpico de Lausanne, con la asistencia y la presencia de sus majestades los reyes de España. Esto es un poco a grandes líneas lo que Samarán, los grandes retos de Samarán. Hoy me voy a centrar en 3, como les decía. El primero de ellos es recuperar que los deportistas sean los verdaderos dueños, los verdaderos artífices de los Juegos Olímpicos, y para ello había que superar una gran traba, que era la traba del falso amateurismo. El Pierre de Coubertin, ya fundador de los Juegos, ya planteaba el problema y ponía el dedo en la llaga. Decía: qué vieja historia esta del amateurismo. Es el espíritu deportivo lo que interesa, y no el respeto a esa ridícula concepción inglesa que permite solo a los millonarios sacrificarse por el deporte. Esto encaja mucho en una concepción del deporte de la época que era practicado por las clases más pudientes, porque las clases más populares pues suficiente tenían con tener trabajo. Otros 2 destacados importantes durante la presidencia, Avery Brundage. Avery Brundage fue
un poco talibán de esta posición. El deporte debe ser aficionado o no es deporte. Los deportes que se practican profesionalmente son entretenimiento. Él fue un activo adversario de esta idea, un intransigente de esta idea del deporte abierto a todos. Y tan pronto como se recibe dinero por la práctica del deporte, eso ya no es deporte, sino trabajo. Las cosas se fueron suavizando y ya con la presidencia del irlandés Lord Killarney ya se suavizó, hubo una moderada apertura, y el propio Killarney reconocía que para mí 3 son los principales problemas: la política, los atletas profesionales y el comercialismo que está marcado por la importancia del dinero, que ha roto la frontera de lo permisible. La presencia de Samaranch en este debate es la del hombre que pacta, la del hombre que trata de conciliar la práctica del deporte con que los deportistas puedan dedicarse a este tema de una forma honesta, de una forma íntegra y sin buscar salidas como había, ¿no? Había que acabar con esa falsa polémica. Los intereses de Estado y los efectos del nacionalismo habían creado un falso amateurismo en forma de becas, de ayudas, y especialmente en aquellos países donde la economía se concentraba en manos del Estado. Samaranch le costaba mucho entender que un deportista pudiera tener un sueldo en su condición de teniente del Ejército Rojo y en cambio competía con más ventaja que un muchacho que tenía que ir a trabajar y que en sus horas de ocio tenía que dedicarlas al entrenamiento y a la superación. Todo esto se plantea en el primer año de su nuevo mandato, que es en 1981 en el Congreso en la ciudad balneario de Baden-Baden. Y la forma que se aborda es con la reforma de la regla 26. El lema del Congreso es muy claro: unidos por y para el deporte. Ahí Samaranch por primera vez abre la ventana, abre las viejas estructuras del Comité Olímpico Internacional, quiere que entre aire nuevo y, por ejemplo, es la primera vez que los deportistas, los atletas van a tener una participación activa y no van a ser simplemente un elemento decorativo, sino que van a participar de una forma activa y una forma en los debates. Ahí destacan 2 dirigentes que luego la historia les ha dado la razón. Thomas Bach, un esgrimista, un tirador alemán, medalla de oro, medallista olímpico, y que ya destacaba por sus dotes diplomáticas y por sus dotes de gestión, y que tuvo un papel muy importante en Baden-Baden. Y otro, el mediofondista británico Sebastian Coe, que ha llegado a ser una de las almas de los Juegos de Londres. Hoy es presidente de la Federación Internacional de Atletismo y siempre dicen que un serio aspirante en el futuro a cualquier cargo que se plantee. Una de las más importantes decisiones de allí es la creación de la Comisión de Atletas de una forma estructurada, con una presencia activa, con la instalación del Código del Atleta, y con el tiempo esto derivaría en que los atletas pudieran elegir a sus propios representantes en elecciones abiertas en las villas olímpicas en las fechas de los Juegos Olímpicos. Listas abiertas que permiten que cualquier candidato pueda presentar su candidatura. Y los miembros de esta comisión de atletas, Samaranch les ha dado categoría de miembros del Comité Olímpico Internacional y además cuentan con una plaza fija en la comisión ejecutiva. Es decir, Samaranch siempre decía que a los Juegos tienen que ir los mejores deportistas, y ponía como ejemplo el torneo de Wimbledon. Decía, en Wimbledon no se distinguen, el torneo de tenis de Wimbledon, en Wimbledon no se distinguen entre tenistas amateurs o tenistas profesionales, solo son tenistas.
y tienen que ir los mejores. Y así esta fue el ánimo, el espíritu que él trató siempre de trasladar. A los Juegos tenían que ir los mejores deportistas en su ramo para hacer de los Juegos el espectáculo deportivo más importante y la competición deportiva más importante. Otro tema muy importante que Samarán le prestó todo su apoyo, aunque no se creó durante su mandato, fue la Comisión de la Solidaridad Olímpica, creada en 1960 y que en plenos procesos de descolonización lo que trató es de apoyar a aquellos países que salían de estos procesos de neocolonialismo y salían muy desamparados, y era una forma de apoyar al deporte de esos países. En 1980, con su llegada, Samarán la reactiva y cambia su enfoque. Y en ese sentido destaca el papel de importantes personalidades del mundo hispano. Hay que recordar aquí a personas como Anselmo López, que fue director de Solidaridad Olímpica, a Pere Miró, también actual director de Solidaridad Olímpica, al miembro del Comité Olímpico Internacional por México, Mario Vázquez Raña, que fue presidente de esta comisión, y al secretario general del ACNO, a Feliciano Mayoral. Solidaridad Olímpica lo que busca es la igualdad de oportunidades. La dotó de un incremento notable de recursos económicos, le dio un plan de trabajo muy razonable, muy trabajado, muy racional, con planes cuatrinales, con becas a deportistas, con creación de programas de formación no solamente para deportistas, sino también para entrenadores, para dirigentes y, sobre todo, con la promoción de los valores olímpicos. Samarán le inspiraba esta filosofía, ese adagio chino que dice: no le des pescado, enséñale a pescar, o sea, que no le facilites, sino enséñale el recurso. Derivado de esto es recuperar el valor de una marca universal, los Juegos Olímpicos. Como ya hemos abierto las puertas a que puedan participar los mejores deportistas, evidentemente la calidad del espectáculo, la calidad de la competición mejorará. Es decir, se creará un círculo virtuoso donde habrá más deportes con mejores deportistas, lo que supone una mayor competitividad, mayor espectáculo, lo que genera mayor interés por parte de la televisión y de los patrocinadores. Es decir, el deporte va a generar dinero que va a revertir en la propia financiación del deporte. De esta manera se hace el principio de que con tus propios recursos te evitas la dependencia de órganos externos, políticos, que dependen de la arbitrariedad del jerarca de turno. Cuando llega Samarán, en los Juegos de Verano, en el programa olímpico había 21 deportes. Él los aumenta hasta 28. En Los Ángeles 84, que son sus primeros Juegos de verano, introduce la plancha a vela, el béisbol, la gimnasia rítmica y la natación sincronizada. En Seúl se recupera el tenis como deporte y el tenis de mesa. Barcelona 92 ve cómo llegan el bádminton, el béisbol y el piragüismo en aguas bravas. En Atlanta 96 es el mountain bike y el softball, el béisbol femenino, el que entra en el programa olímpico. En Sydney 2000, taekwondo, triatlón y la disciplina de trampolín en gimnasia. Y en invierno, en Albertville 92, es el patinaje en velocidad en pista corta, el esquí artístico, y en Nagano el curling y el snowboard. Esto significa que Samarán hereda unos Juegos en el que ven aquí ustedes los datos. En los Juegos de Moscú, 80 países participan. Samarán los dejó con 80 comités olímpicos, para ser más riguroso, porque si no me temo la amonestación. Tengo que ir más rápido.
Bueno, pues bueno. Estamos en el tiempo de los demás, discúlpame. Sí, perdón. Los cuadros los tienen ustedes al acceso. Las ciudades candidatas también se deriva de esto. Mayor interés, crecen las ciudades candidatas. Ustedes saben que en Los Ángeles, por ejemplo, prácticamente fue un sorteo. En los últimos años de Samarán llegaron hasta presentarse 8 ciudades, tanto de verano como de invierno, y después, evidentemente, todo esto que consigue que se incrementen los juegos para garantizar la independencia. Las principales fuentes de ingreso no tienen nada que ver con las que había. Antes eran muy importantes las loterías, las donaciones, las subvenciones, todo esto se cambia. El 45% de los ingresos proceden del mundo del patrocinio y el 47% procede de la venta de los derechos de televisión. Es decir, que estamos en un 92% de estos nuevos ingresos que no existían cuando llega Samarán al Comité Olímpico Internacional. Aquí un resumen de cómo aparece la figura del patrocinio, cómo han evolucionado los ingresos por programa, por estos programas de patrocinio, la evolución de los derechos de televisión. Podríamos extendernos, pero ya me he pasado del tiempo, les pido disculpas. Tienen estos datos en la presentación, y me gustaría acabar con dos citas muy significativas. Una de ellas del actual presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, el deportista Thomas Bach, cuando dice: Juan Antonio Samarán sigue existiendo a través de su herencia, dejándonos un legado de gran valor y la gran responsabilidad de continuar su inmensa obra. Y el que fue su sucesor, el deportista de vela belga, el conde Jacques Roch, que dijo: gracias a su extraordinaria visión y talento, fue el arquitecto de un movimiento olímpico fuerte y unido. Como les decía, yo creo que en el mes de mayo se agendará la presentación de este libro. Me encantará poder estar con ustedes ahí en el Comité Olímpico Español, y estoy a su disposición para cualquier pregunta, y volver a reiterar mi agradecimiento a la profesora por la invitación y a ustedes por su atención. Muchísimas gracias.